Como una especie de cascada, algunos dirán goteo, siguen sumándose más antecedentes y más regiones en este caso que han emprendido indagaciones por la eventualidad de irregularidades en el traspaso de dineros públicos a fundaciones ONGs. Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde va a terminar esto? Mira, yo creo que lo primero que hay que señalar, insistir en algo que lo hemos reiterado muchas veces, Néstor, acá, separar la paja del trigo y decir que efectivamente hay fundaciones que probablemente hacen bien la pega y que hay un rol del mundo privado para proveer bienes o acciones o tareas públicas que el Estado delega en organismos privados porque no puede hacerlo de por sí. Pero yo creo que es una crisis demasiado grande que está en tela de juicio las fundaciones y creo que no están haciendo bien la pega las fundaciones. Pero no sé si todas. Es que yo creo que el modelo, y esto lo ha dicho Alberto Larraín, por ejemplo, de Procultura, que ahora está en la mira, que esto debería servir para ver por el tema de las empresas asociadas. Bueno, o relacionadas, perdón, las empresas relacionadas. Bueno, algo está pasando allí. Es que ahí va, mira. Esto tiene antecedentes, ¿no es cierto? Hay casos que fueron... Pueden hacer bien su trabajo las fundaciones, pero algo ahí está pasando con las platas. El punto si las fundaciones son efectivamente fundaciones sin fines de lucro o a través de una tercerización con empresas relacionadas con personeros de la fundación, no terminan convertidas en empresas que lucran. Bajo la fachada de no lucrar por la fundación, ¿no es cierto? Eso, pero mira, un poco de memoria, ¿cuáles fueron grandes escándalos de la política? El Mopacate, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuál fue la explicación del Mopacate? La manera de pagar mejores sueldos a funcionarios públicos que estaban en el sistema de las licitaciones. Y uno se pregunta aquí si en este entramado no hay también algunas fundaciones que lo que han hecho es generar dineros para pagar ¿a quiénes? No a funcionarios públicos, en este caso a miembros de organizaciones partidarias, a militantes de determinados partidos políticos para que hagan trabajo político. Y lo otro, ¿cuál fue el otro gran escándalo? El financiamiento ilegal de la política. Algunos dicen Penta, bueno, era mucho más que Penta, pues si puede aparecieron boletas y facturas de muchas otras empresas, algunas de las cuales libraron, ¿no es cierto? Porque el Servicio de Impuestos Internos no siguió perseverando, digamos, en la persecución de esos eventuales delitos. ¿Y qué es lo que era eso? Era el financiamiento ilegal de la política, y no estamos aquí ante una figura que podría terminar en esto, a través de fundaciones, financiar actividades políticas, de partidos políticos, de militantes políticos, con estos dineros públicos. Claro, la diferencia eran platas privadas y ahora son platas públicas, quizás es más grave ahora, pero al final no deja de ser la misma pulsión, la misma pulsión en algunos sectores políticos o en determinados personeros políticos de convertir o sentir que la política es un negocio no solo para ellos, porque aquí también hay gente que se está haciendo sueldos millonarios a través de estos procedimientos, en lo que se devela a través de las propias fundaciones, sino también un mecanismo para financiar actividades políticas derechamente. O sea, la política como un negocio personal y también como una actividad, digamos, que genera negocios ¿para qué? Para la propia actividad política. Hoy día un consejo de gabinete que terminó en nada, en este plano, salvo la reiteración del discurso oficial de que esta es una oportunidad. Discurso que está agotado, en todo caso. Porque es que lo que pasa es que ahora, por ejemplo, hoy día, en un medio local en Antofagasta, el gobernador de Antofagasta, que dicho sea en Antofagasta donde se ha dado la mayor cantidad de operaciones desde el punto de vista del Ministerio Público, ha pedido al Tribunal de Garantía órdenes de entrada y registro. Esto se ha dado allá, se ha dado en Santiago también. La fundación del amigo del presidente Procultura también fue visitada por la Policía de Investigaciones. Se llevaron documentos acá en Santiago y en Antofagasta. ¿Cuál es el asunto? Porque hoy el gobernador dijo, apuntó directamente a Miguel Crispi cuando era subdere, porque dijo que si había algún conflicto de interés debió haber sido Santiago quien de inmediato levantara la alerta. Porque en el caso de la gobernación de Antofagasta y la pintada de los 2.400 metros que se pintaron por 690 millones de pesos a 242.000 pesos el metro cuadrado, imagínense los valores, que fue Procultura, eso fue autorizado por finalmente la subdere. Alguien va a decir, no lo puedo autorizar, no, pero las platas son centrales y podrían haberle dicho al gobernador sabe que tiene que licitar. Eso es lo normal, digamos. Ahora, lo que pasa es que yo creo que hay muchos gobernadores que están complicados porque efectivamente ellos asignan directamente recursos para determinadas tareas a través de
fundaciones u organizaciones hasta vecinales, ¿no es cierto? Entonces, y el gobernador dice probablemente hay muchos gobernadores que están diciendo, oye, momento, a ver, aquí hay algo que forma parte de una tarea que se hace a lo largo del territorio y por lo tanto aquí hay que ver caso a caso, que es lo lógico por lo demás. Y hay otro punto muy importante acá que lo dice, bueno, dice, en efecto, dicen, las gobernaciones trabajan con estos tratos directos. Y ahí es muy complejo el asunto. Porque por algo se puso el artículo 23 en la ley de presupuesto, se puso en el gobierno anterior y se ha dejado en esta administración, se dejó en el 2023, justamente para obligar a que haya competencia. Concurso. Porque con el concurso se abre la competencia, se abre en el tema de los precios, incluso el Estado podría pagar menos. Obliga una cierta transparencia, evidentemente. Que la ganancia, digamos, lo hace en buen chileno, que la ganancia de la empresa, la fundación, quien sea que va a competir, tenga márgenes acotados, márgenes normales de un negocio y no millonarios. Es que ¿sabes lo extraño, Néstor? Es que, a ver, el Estado es muy burocrático, muchas de estas cosas al hacerlas pueden demorar años, ¿no es cierto? Pero se pasa de un extremo al otro, de una burocracia que puede trabar todo a la ausencia casi total de regulación. Y uno podría simplemente pedir que en estos casos se le exigiera, en este caso a la fundación, a la ONG, bueno, lo que se le exige a cualquier empresa, ¿no es cierto? Que haya auditoría, que haya contabilidad, o sea, los estándares con los cuales el Estado se relaciona con la fundación y la ONG es de una exigencia, pero ni siquiera básica. Hay una ausencia de exigencia mínima. Entonces, el Estado es muy celoso, digamos, en relación a determinadas instituciones, pero en este caso es casi de una displicencia culposa, ¿no? O sea, relacionarse con instituciones cuyo rendimiento no se fiscaliza, donde el cumplimiento de las tareas queda al arbitrio de quizás quién, claro, genera estos espacios donde posiblemente la corrupción puede instalarse. Ahora, yo no desvirtúo el discurso gubernamental, no le queda otra, digamos. O sea, la pregunta es qué va a hacer. Hemos hablado tantas veces de esta administración, también de otra, respecto a que los discursos hoy día en la política son... A ver, la política ha sido capaz de generar un vacío tal en las palabras, de vaciar los contenidos de las palabras, que un político hoy día puede decir casi cualquier cosa y se toma desde una cierta superficialidad. ¿Por qué? Por el manoseo, el abuso por parte de la política de determinados términos. Por ejemplo, de las manos limpias, hasta el nunca más, ¿no es cierto? Entonces, hoy día el gobierno efectivamente está ante una, lo hemos dicho, lo dijimos en materia de seguridad, ahora lo podemos decir en materia de probidad, tanto una oportunidad de mostrar con acciones, pero con acciones que le hagan sentido a la ciudadanía, que el discurso que nos están ofreciendo, que están voceando, es cierto. Y para la ciudadanía solo va a ser cierto si esto va acompañado de acciones. Mira, yo, solo para cerrar el punto respecto a todo esto, porque queda mucho todavía que conocer, las indagaciones, las indagatorias mismas del Ministerio Público, pero mire lo que le voy a decir y usted va a decir, ¿qué está diciendo? Mire. ¿Se acuerda de una jueza que trabajaba desde Italia? Bueno, no ha pasado nada, hoy es día viernes, ahí está, sigue. ¿Usted cree que fue denunciada al Ministerio Público? Una fiscal, ya. Ok, eso es uno. Solo le voy a recordar lo último que ha pasado. Los casos fundaciones todos, tanto los convenios directos como también licitaciones, los acuerdos a través de modificación o estos arreglos que se hacen del presupuesto de la Nación con toma de razón de la Contraloría. Pero si nos saltamos en el último tiempo de lo que hemos visto en cuanto a el tiempo que se demoran las constructoras en entregar las viviendas sociales, el trabajo, las licitaciones, los procesos, todo el tiempo que se toma y que pasan y avanzan los meses y no pasa nada, ¿sabéis lo que pasa? Es que demuestra que el Estado está haciendo agua, el Estado en su conjunto está haciendo agua por todos lados. Falta de transparencia, los tiempos que se demoran, porque si no estuvieran las fundaciones, es verdad, una plaza se demorarían muchísimo tiempo antes de entregársela a los vecinos. La fundación, como es un ente privado, puede acelerar los procesos y la plaza podría estar entregada mucho antes. O, qué sé yo, todos los proyectos que se hacen. ¿Por qué menciono y hago una mezcolanza de lo último que ha ocurrido?
Porque el Estado tiene un problema. Y esto va para los tres poderes, va para el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los que son independientes, me refiero al Ministerio Público y otros, la Contraloría General de la República. O sea, el Estado en su conjunto, Nivaldo, tiene un problema. Hay un agotamiento de los procesos. Donde uno mire, hay algo que mejorar, hay algo que hace ruido, que no está bien. No está bien que el registro civil cierre a las 2 de la tarde si resulta que los pasaportes, los carnés, los hacen empresas que se licitaron y que entregan en mano estas cajas con los pasaportes y con los carnés. ¿Qué hacen después de las 2 de la tarde? Aquí mismo en los micrófonos de la radio, un representante de los funcionarios, a Julio César Rodríguez, hace unos meses atrás, no tuvo los argumentos para poder decir qué hacen después de las 2 de la tarde. Obviamente alguno tendrá que hacer algo, pero ¿por qué no el registro civil abre hasta las 4 de la tarde? No, un derecho ganado con el tiempo. Pero es que ese derecho tenía otro sentido. Cuando se escribía a mano los libros, había que traspasar, no habían computadores para todo. Entonces, cuando hablamos de modernización, al final también está esto: poner luz en las zonas oscuras, hacer mejoras y modificaciones, sacar gente de unidades que probablemente ya están agotadas, que nada tienen que hacer, porque era del Chile de los 90, y mantenerla al Chile del 2023 no tienen nada que hacer. Y no estoy diciendo echarlo, a lo mejor habría que trasladarlos a Carabineros para que contesten el 133 como civiles. Entonces, a lo mejor se necesitan en el Ministerio Público esos puestos para trabajar en otras áreas, no lo sé. Pero es que al final todo es lo mismo, porque aquí mismo hay gente que nos dice, mire, si no están las fundaciones, debe ser un alcalde el que escribe, una plaza la tendría 3, 4 años parada, porque entre licitación, entre esto y esto. La burocracia del Estado. Hace unos días atrás un gobernador decía, por ejemplo, que los implantes mamarios de personas en lista de espera, personas esperando más de 4 o 5 años por esa operación, una vez operadas del cáncer mamario, las mujeres, ¿no es cierto? Para el implante pueden pasar 4, 5, 6 años en lista de espera. Y esto se reduce ¿cómo? Con asignaciones directas de, en este caso, una gobernación a una fundación que consigue ya. Porque si no, entonces en vez de 4 años, 5 años, será 1 y medio. Pero sabe lo otro hay que decir, que lo grave de todo esto, y aquí estamos hablando de recursos públicos eventualmente, y nos ponemos así de generoso, eventualmente mal usados cuando hay mucha gente que vive muy mal. Pero por supuesto. Entonces, a ver si el problema es esto. Cuando se recurre al Estado, hay gente que no escucha, que tiene problemas, que acude a las municipalidades para conseguir una canasta familiar, porque lo está pasando mal, porque no tiene cómo, que apenas tienen vías de subsistencia. Bueno, ven pasar estos millones en unas actividades que a veces no tienen mucho sentido, porque hay muchas de estas actividades de fundaciones que no tienen mucho sentido, salvo, digamos, una palabrería muchas veces hueca. Entonces uno dice, esto es casi un insulto para esa gente. O sea, es mofarse de ello. Porque cuando tú tienes A ver, el mundo de la política siempre lo dice, sea cual sea, ¿no es cierto? Nosotros esto es un servicio para la gente, los más desposeídos. Bueno, pero esto tiene que traducirse en hechos concretos. Y cuando tú ves que hay una especie como de frivolidad a la hora de hablar de algo tan grave que es el mal uso de recursos públicos que podrían ayudar a tanta gente, da rabia. Si al final es eso. O sea, incluso, porque hay varias rabias que se van acumulando. Uno, el enriquecimiento de determinadas personas por pitutos, pero la primera rabia es porque esos dineros podrían ser bien usados en gente que lo necesita. Y ese argumento, ante ese argumento yo creo que no hay defensa para el mal uso de los recursos públicos. Mira, la mejor prueba de que no hay un control de gestión de servicios quedó en evidencia ayer, con 2 noticias, solo 2. La primera, que la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, que dirige Javiera Martínez, digan que simplemente ellos son una especie de buzón de trámite, que ellos tienen que recibir una hoja y decir, sí, fíjese, está ok, esto pasó.
y no mirar como dueños, como administradores de la billetera fiscal, ¿dónde van los pesos? ¿Se están invirtiendo bien? Ok, le puedo dar la toma de razón, pero hago las observaciones para abajo y llamo al subsecretario y le digo, oye, pero ¿cómo me mandas esto? ¿Cómo quieres que te firme esto si esto llamen a una licitación, donde se presenten otras, donde haya competencia? Para eso están los recursos públicos, hay que sacarle el mejor rendimiento y provecho. Eso es uno. Y segundo, lo que nos contaba Radio Bio Bio de Valparaíso, que en San Antonio tuvieron que devolver $1 millón aproximado, y que se suma a otras rendiciones que se han hecho porque resulta de que no los ocuparon. Y yo me pregunto a la gente de San Antonio, esto a nivel municipal, yo me pregunto a la gente de San Antonio, ¿cómo está su salud? ¿Cómo eso que sobran platas y no se pueden ocupar? Y yo también me hago otra pregunta, ¿qué pasa con los municipios? ¿Cómo está la presentación de proyectos para poder recibir recursos? Entonces la gestión, lo que pasa es que muchas veces aquí está el amigo, el hermano, la hijastra, el otro de más allá, que quedan en los puestos, que podrán tener muchos títulos, haber pasado por Londres, haber estado donde quieran, pero ¿cuánto es lo que se dedica para la acción pública, el éxito en definitiva de la política pública? Yo creo que la modernización del Estado cada vez... No, eso es urgente. Es más urgente. Sin modernización del Estado, donde se puedan poner los focos de la capacidad, dijimos, por ejemplo, civiles que vayan a contestar los niveles de emergencia. Y aquí muchos auditores de inmediato empezaron a decir, bueno, una solución, que el carabinero que le cueste, que tiene un costo al Estado, que no esté en el nivel 133 y que esté en la calle. No sé, orientar los recursos y focalizarlos donde realmente se necesitan. Pero teóricamente hay una comisión encargada de proponer medidas para la modernización del Estado. Uno, cuando habla sinceramente con más de algún político, dicen que es imposible porque el Estado está capturado por los partidos y hay una cartera donde han instalado sus militantes duros o activos, y por lo tanto ese sacrificio no están dispuestos muchos partidos a hacerlo, y cada vez... Entonces... Y esto es muy importante lo que estamos diciendo, porque yo creo que el agotamiento del Estado es el sinónimo también de lo que uno podría establecer los gobiernos mediocres que hemos tenido en los últimos años. Y digo mediocres en crecimiento, mediocres en políticas públicas, mediocres porque efectivamente un gobierno que se instaló hace 16 meses tiene responsabilidad, claramente tiene responsabilidades, del todo no. Porque también heredaron, como está pasando con Junaev, problemas. El tema es que los próximos gobiernos ojalá estén a la altura de entender esos problemas y llegar con soluciones a esos problemas. ¿Dará la capacidad? Bueno, por ahora más fiscalías, digamos, se suman a la indagatoria. Van 9 regiones que están investigando estos llamados contratos directos. Información independiente. Opinión independiente.